Bueno, buenas tardes compañeros, bienvenidos a este Pechacucha. Hoy vamos a hablar de falacias argumentativas. ¿Qué son? Básicamente son errores en el razonamiento que hacen que parezca que algo que es un argumento inválido se vea como válido. Y suele ser una trampa mental que nos puede llevar a tener conclusiones erróneas o inclusive tomar decisiones erróneas. ¿Por qué es importante conocer las falacias argumentativas? Nos ayudan a discernir de argumentos sólidos y argumentos falaces o mentiras. Nos ayuda a escoger adecuados caminos y tomar decisiones más informadas. También evita que seamos manipulables por lo que los demás nos dicen, por argumentos engañosos de cualquier tipo. El primer tipo de falacia es de pronto el más común y el más popular, la falacia ad nominem. Básicamente busca atacar a la persona que presenta un argumento en lugar de refutar el argumento. Esto es lo más común en nuestro país tan polarizado políticamente. Siempre que alguien dice algo en contra de Petro, es uribestia, o siempre que alguien dice algo en contra de Uribe, es un petriste. Entonces, eso es una falacia ad nominem. La falacia de autoridad, de falsa autoridad, es una falacia en la cual debe aceptarse el argumento solo por ser un argumento dado por una persona que tiene autoridad. Entonces, no es que las cosas se hacen así en pensemos porque es que Gamaliel lo dijo. Eso es una falacia de autoridad, porque simplemente por decirlo una persona de autoridad se entiende que hay una garantía de que lo que dijo es verdad. La falacia tercera es la falacia de generalización apresurada. Comúnmente busca llegar a una conclusión rápida basada en evidencia muy escasa, muy insuficiente o poco representativa de los argumentos. Entonces, por ejemplo, en temas de compras, compre el más barato, que es que al fin y al cabo todos esos hacen lo mismo. Momento, usted ya probó todos esos productos, ya sabe que todos realmente hacen lo mismo por el mismo precio. No pueden ahí de pronto haber más cositas aparte del precio que los diferencien. La falacia del hombre de paja. Esta busca distorsionar o exagerar el argumento del oponente para refutarlo más fácilmente. También muy usada en política. Entonces, es triste pues también ver cómo esta falacia es la más comúnmente permeada en lo que llamamos las noticias falsas, las fake news. La falacia de la pendiente resbaladiza busca básicamente argumentar que una cosa que sucede llevará a otra y esa otra y esa otra. Hablando de la IA que hemos estado haciendo pechacuchas del tema, un argumento muy popular, una falacia muy popular en este sentido es que si seguimos así como estamos, la IA algún día nos va a dominar y vamos a terminar como en la película de Terminator. Esa imagen es ahí de Terminator Génesis. Entonces, esa es una conclusión apresurada y poco evidenciada de los argumentos. La falacia ad nirotiam. Básicamente lo que dice es que se da por sentada una verdad simplemente por el hecho de que no se puede demostrar que esa verdad es falsa. No sé si ustedes sabían que en Nueva Zelanda ya está aprobada una iglesia basada en un dios llamado el monstruo del espagueti volador. Entonces es un meme muy popular hoy en día en varias redes del mundo, porque pues ¿quién puede demostrar que no existe un dios que es un espagueti volador? Nadie. Entonces ya inclusive hay reverendos, pastores ordenados que adoran y enseñan a la gente a seguir esto y ya tienen permiso para cazar gente en Nueva Zelanda bajo esa doctrina. La falacia de la consecuencia argumenta que la validez del argumento, de lo que se dice de la razón, se presenta porque una idea depende de que ello se pueda inferir a partir de los resultados deseables o indeseables. Entonces, por ejemplo, es cuando alguien dice, no, es que mi Dios es verdadero porque es que si mi Dios no fuera verdadero, yo no sería feliz o yo no sería tan bendecido como lo soy. La teoría de la evolución puede ser cierta, porque si no lo fuera, no seríamos mejores que los monos y los simios. Si hablas mal de Lucho, hablando de Lucho Vargas, atente a las consecuencias porque Lucho es mi amigo. Entonces, se da por sentada una premisa simplemente por el hecho de que se desea que no sea verdad o sea verdad la premisa anterior. La falacia post hoc ergo propter equo. Básicamente se da por sentado que si un fenómeno ocurre después de otro, si hay una situación que se presenta después de otra, es porque esa situación lo causó. Entonces, por ejemplo, es muy popular ahorita contra el, aquí puse X, pero debía haber puesto Galán. Esta falacia se hizo muy popular de que siempre que se posiciona un nuevo alcalde en Bogotá, si ve, la inseguridad sigue igual en la ciudad.
eso es culpa del alcalde. Eso es porque el alcalde está con ellos, no los quiere perseguir, está recibiendo tajada. Es una falacia de ese estilo, de que una cosa que sucede simplemente sucede por consecuencia de otra cosa que no tiene nada que ver, tal vez. Falacia del punto medio. Se adopta una posición pretendiendo que sea equidistante entre dos puntos. Entonces, Javier dice que esto es rojo, Héctor dice que esto es azul. No, mejor es morado. Entonces, digamos que es morado, simplemente para mantenernos ahí en el punto medio. Y esta es la falacia que se atribuye a la mayoría de argumentos que presenta el centro, por ejemplo, en cuanto a lo que es la política. Entonces, muchos, sin saberlo, acusan de falacias de punto medio a los argumentos del centro, porque dicen, ustedes son unos tibios, no están ni de un lado ni del otro, exigiendo que se tome una posición frente a esos argumentos. Se presentan como falaces. Las falacias de Koch básicamente crean la ilusión de refutar el argumento señalando a la persona que lo propone, diciendo que esta persona no es coherente. Es como cuando dices, oye, pero tú ¿por qué hablas de esa dieta y tú estás tan gordo? O sea, nada que ver. O ¿por qué estudias eso y, o sea, estudiaste esa maestría tan costosa y ni siquiera tienes un carro? ¿Eso de verdad sirve? Ese tipo de argumentos son falacias de Koch. Las falacias de composición. Básicamente lo que dicen es que si esta cosa sucede y esta otra cosa sucede, entonces esta otra es verdad. ¿Ustedes sabían que el sodio puede reaccionar violentamente explotando con el agua? Pues la sal tiene sodio, entonces si le echamos agua a la sal, explota. Eso es una falacia de composición. Falacia de negación del antecedente. Básicamente lo que se dice es que se niega parte de la condicional. Entonces, por ejemplo, si yo le doy un regalo a Andrea, ella va a ser mi amiga. Pero entonces, si Andrea no recibe mi regalo, entonces no puede ser mi amiga. O si no le doy un regalo, no voy a lograr que ella sea mi amiga. Una cosa no implica la otra, pero simplemente por argumentación antecedente los juntamos y creamos una falacia. Y la afirmación consecuente es muy parecida. Entonces, básicamente es cambiar el orden de la consecuencia de los eventos. Por ejemplo, yo voy a hacer una fiesta súper chévere cuando me case, pero entonces puedo cambiar el argumento de decir, voy a hacer una fiesta súper chévere para casarme. No, o sea, aquí el orden de los factores sí altera el resultado en la argumentación. Y la última, uy, se me fue ahí 13, pero 14. Falacia de término medio no distribuido. Esta es una de las más complejas. Básicamente esta falacia lo que dice es que un silogismo, que es algo que se utiliza en política, en filosofía, en argumentación estructurada, se conecta de dos proposiciones y esas como consecuencia producen otra. Pero la falacia del término medio no distribuido contraría lo que es un silogismo en sí. Entonces básicamente dice, si todo francés es europeo y algún ruso es europeo, por lo tanto algún ruso es francés. Es una conclusión que dice, si esto y esto, entonces esto, cuando realmente lo último no tiene ningún tipo de conexión o conjunción con los otros dos. Ahora, ¿por qué es importante en el mundo de negocios y las ventas, que es el mundo en el que nosotros nos movemos? Porque pueden hacernos tomar decisiones financieras o de negocios poco éticas. Por ejemplo, una falacia a la que nosotros estamos expuestos, ojo, expuestos, que no la practicamos en el equipo comercial es, dígale que sí a todo y después vemos cómo cumplimos con ese contrato. Cuando ya tengamos contrato en mano, cumplimos. Eso realmente es una falacia de término medio no distribuido, de la última que acabo de mostrar. Digo que cumplo todos los requisitos. Cuando me preguntan, digo, sí, nosotros hacemos todo eso. Me gano el contrato y ahí entonces le pongo a Darwin y al equipo de desarrollo a correr y a mirar cómo cumplimos, porque es que tenemos que cumplir. Entonces, tiene que ver con la ética, con la presentación de argumentos que conserven esos valores. Una ruta que les propongo y que yo estoy intentando utilizar en mi vida para evitar las falacias en mi trabajo y en todo aspecto es ser muy crítico, cuestionar los argumentos presentados por las personas y buscar evidencia sólida. Verificar las fuentes, no aceptar argumentos simplemente porque los dice X o Y persona o porque los presenta X o Y medio, sino verificar la credibilidad de la información. Examinar los supuestos. Entonces, a veces un evento, un argumento tiene muchas cosas que se desprenden de eso. Entonces, ahorita con el tema del agua en Bogotá, no, es que Galán es un negligente, ¿por qué no bombardea las nubes? Que es que hace 40 años funcionó. Venga, y usted sabía que no está comprobado que eso no cause ningún efecto en el resto de lluvias del mundo. Vean lo que está pasando en Dubái, por ejemplo.
Considerar múltiples perspectivas, siempre tener la mente abierta a explorar otros puntos de vista y evitar llegar a conclusiones apresuradas. Y por último, no coman entero y que gracias.